Soy la doctora Sara Michei, médica de urgencias del Hospital St. Mary's, un lugar donde la vida y la muerte late con una intensidad implacable. Con los años, me he acostumbrado al caos y la urgencia que definen nuestro servicio de urgencias, un espacio cargado de la energía pura de la fragilidad y la resiliencia humanas. St. Mary's no es un hospital cualquiera, es un centro de excelencia en cuidados críticos, equipado con tecnología de vanguardia y atendido por un equipo de profesionales dedicados que se desenvuelven con éxito bajo presión. Atendemos de todo, desde lesiones rutinarias hasta las emergencias más complejas y potencialmente mortales. Aún así, en medio del torbellino diario de traumas y crisis, hay momentos que trascienden lo ordinario, momentos que desafían nuestras creencias sobre la vida misma. El servicio de urgencias del St. Mary's es un crisol de decisiones de alto riesgo y en fracciones de segundo. Aquí, las reanimaciones son casi rutinarias, cada una es una batalla contra el tiempo, una carrera para restaurar un latido que ha fallado. Nos entrenamos exhaustivamente para estos escenarios, practicamos los protocolos hasta que se vuelven algo natural, pero ninguna preparación, por mucha que sea, puede prepararte completamente para la imprevisibilidad de la supervivencia humana. El aire suele estar cargado de tensión, iluminado por el intenso resplandor de las luces fluorescentes y el pitido constante de los monitores. Es en este ambiente cargado que he presenciado innumerables historias de desesperación y esperanza entrelazadas, pero ninguna tan extraordinaria como la que cambiaría mi perspectiva para siempre. En un turno por lo demás típico, mientras me desplazaba por el departamento, recordé la naturaleza implacable de la medicina de urgencias. El flujo y reflujo de pacientes que llegan en ambulancia o acuden sin cita previa con dolencias que van desde leves hasta graves es un ritmo que conozco bien. Nuestro equipo trabaja a la perfección, cada miembro atento a las necesidades críticas del momento. Enfermeras, paramédicos, terapeutas respiratorios y médicos convergen con un único propósito: salvar vidas. Los protocolos que seguimos están bien establecidos, y si bien cada caso es único, los resultados a menudo parecen seguir patrones familiares. Sin embargo, el verdadero desafío no reside solo en las habilidades clínicas, sino en la fortaleza emocional necesaria para afrontar la fragilidad de la vida con decisión. El servicio de urgencias de St. Mary's es un lugar donde la línea entre la vida y la muerte es muy fina. Durante mis años aquí, he visto a pacientes desafiar las probabilidades, superando el abismo gracias a su gran voluntad y al esfuerzo conjunto de nuestro equipo. Pero también he presenciado la angustia de la pérdida, los momentos en que, a pesar de todos los esfuerzos, el corazón se apaga y las familias se ven obligadas a lidiar con el dolor. Es un lugar donde la esperanza y la desesperación coexisten en un frágil equilibrio, y donde cada decisión tiene un peso inmenso. Fue en este crisol de vulnerabilidad humana donde me encontré con un caso tan extraordinario que desafió todo lo que creía saber sobre los límites de la reanimación y la recuperación. La historia comienza con la llegada de un paciente cuya condición era, según todos los estándares clínicos, desesperada, un hombre que, literalmente, estaba muerto al llegar. Sin embargo, lo que sucedió ese día me obligaría a enfrentar los misterios en los límites de la ciencia médica y la resistencia humana. Antes de ese momento crucial, reflexionaba a menudo sobre la naturaleza de la muerte tal como se presentaba en urgencias. En nuestro campo, la muerte no es un evento único, sino un proceso, un desvanecimiento gradual de las funciones biológicas, marcado por la disnea, el cese del latido cardíaco y la pérdida de la actividad neurológica. Estamos capacitados para reconocer estos signos con rapidez y actuar con decisión. Los protocolos de soporte vital cardíaco avanzado nos guían en los pasos para intentar la reanimación. Pero existen límites, y estos están bien documentados en la literatura médica y las guías de práctica clínica. Sin embargo, a pesar de los protocolos y la ciencia, persiste un elemento de imprevisibilidad, un ámbito donde la medicina se encuentra con lo desconocido. Fue en este espacio donde me encontré navegando ese día. Nuestro servicio de urgencias, equipado con los desfibriladores, ventiladores y sistemas de monitorización más modernos, está diseñado para superar esos límites, para ampliar la ventana entre la vida y la muerte lo máximo posible. Y en este entorno de alto riesgo, el equipo opera con una combinación de precisión científica y compasión humana, sabiendo que detrás de cada código azul hay una historia, una familia, una vida en juego. La cultura en St. Mary's fomenta una búsqueda incansable de la excelencia, pero también abraza la humildad que conlleva el cuidado de pacientes en estado crítico. Celebramos las victorias cuando los pacientes se recuperan, pero también reconocemos el dolor cuando la supervivencia no es posible. Esta dualidad está entretejida en la esencia de nuestro trabajo diario.
moldeando cómo abordamos cada caso con respeto, urgencia y un compromiso inquebrantable de hacer todo lo posible. Ese día, mientras me ponía el delantal de plomo y me preparaba para lo que supuse sería otra reanimación rutinaria, no me di cuenta de que estaba en el umbral de una experiencia que redefiniría mi comprensión de la resiliencia vital. El servicio de urgencias bullía con su ritmo habitual, los sonidos de monitores, voces y pasos se fundían en una sinfonía familiar de urgencia. Fue en este contexto donde comenzaría la historia de Mark, una historia que pondría a prueba los límites de la medicina y el espíritu humano de maneras que jamás podría haber imaginado. Recuerdo la sensación de anticipación, mezclada con una profunda responsabilidad, al recibir la llamada por radio. Un hombre de mediana edad fue encontrado inconsciente, sin pulso ni respiración. Los paramédicos informaron de un paro cardíaco y la ambulancia se dirigía hacia nosotros a toda velocidad. En momentos como estos, cada segundo cuenta, y el equipo entra en acción, ensayando mentalmente los pasos a seguir incluso antes de que llegue el paciente. Al llegar la ambulancia, la sala de reanimación estaba despejada y preparada. El equipo se reunió, cada miembro listo para desempeñar su función con eficiencia demostrada. El ambiente era tenso pero concentrado, un ambiente familiar para mí como médico de urgencias. Sabía que los próximos minutos serían una batalla contra el tiempo, una carrera para devolver la vida a donde aparentemente se había esfumado. Pero incluso entre los preparativos rutinarios y los protocolos bien ensayados, ese día se percibía algo diferente, la sensación de que este caso no sería como los demás. Era el comienzo de un viaje extraordinario, uno que desafiaría la esencia misma de nuestra comprensión de la muerte y la supervivencia. Y mientras esperaba a que Mark entrara en silla de ruedas, me preparé para lo que me esperaba, sin saber que estaba a punto de presenciar un milagro médico que dejaría una huella imborrable en mi carrera y en mi alma. Las puertas de la ambulancia se abrieron de golpe y los paramédicos trajeron rápidamente a Mark Reynolds, un hombre de mediana edad cuyo cuerpo yacía inerte en la camilla. Las intensas luces fluorescentes de urgencias iluminaron su rostro pálido e inmóvil, y la ausencia de respiración espontánea fue evidente de inmediato. Mi corazón se aceleró, no de miedo, sino con la intensidad concentrada que dan años de experiencia en urgencias. Este era el momento donde convergen la formación y el instinto, el momento de actuar con decisión ante la muerte. La llegada de Mark fue un santiamén. El equipo se movió con precisión experta, colocando la camilla debajo de los monitores del techo y conectando cables para registrar la actividad eléctrica de su corazón. La evaluación inicial fue desalentadora, sin pulso palpable, sin respiración espontánea y con pupilas dilatadas y sin respuesta. El monitor mostraba una línea plana, un testimonio silencioso de la ausencia de actividad eléctrica cardíaca. Estaba claro, Mark estaba en paro cardíaco. A pesar del terrible cuadro clínico, los protocolos de urgencias se activaron con precisión. Tomé el control, dando órdenes a gritos mientras el equipo respondía en armonía. Se aseguró la vía aérea de inmediato, observé cómo el terapeuta respiratorio intubaba rápidamente a Mark, insertándole un tubo endotraqueal para controlar su respiración. La ventilación con bolsa mascarilla se sustituyó por ventilación mecánica para asegurar el suministro de oxígeno. La ausencia de esfuerzo respiratorio espontáneo subrayó la gravedad de su estado, pero seguimos adelante, con nuestro objetivo inquebrantable, restablecer su ritmo cardíaco y salvarlo del abismo. Simultáneamente, se estableció un acceso intravenoso y se prepararon los medicamentos de emergencia. Se administró epinefrina, la piedra angular del soporte vital cardíaco avanzado, a intervalos regulares para estimular la actividad cardíaca. Se conectaron las palas del desfibrilador, listas para administrar descargas en caso de que surgiera un ritmo desfibrilable. Sin embargo, con la asistolia inicial de Mark, la ausencia total de actividad eléctrica, nuestras opciones eran limitadas. Los algoritmos de reanimación indicaban que debíamos continuar con la reanimación cardiopulmonar, RCP, de alta calidad junto con la administración de medicamentos, pero el desafío era enorme. La escena a mi alrededor era un torbellino de caos coordinado. Las enfermeras comprimían el pecho de Mark con una fuerza implacable, manteniendo un ritmo constante para que la sangre circulara a sus órganos vitales. El pitido de los monitores y los sonidos mecánicos de la ventilación llenaban la habitación, interrumpidos por breves órdenes y actualizaciones. A pesar de la rutina de estas acciones, cada reanimación conlleva una carga única, una mezcla de esperanza e incertidumbre que flota palpablemente en el aire.
A medida que pasaban los minutos, sentía la tensión habitual de intentar equilibrar el juicio clínico con la resiliencia emocional. El reloj es a la vez aliado y adversario en estos momentos. Cada segundo sin pulso disminuye las posibilidades de supervivencia y recuperación neurológica. Sin embargo, rendirse no es una opción. El compromiso del equipo médico es absoluto, impulsado por la certeza de que los milagros pueden ocurrir, y ocurren, incluso ante las adversidades más abrumadoras. El historial de Mark era escaso en ese momento, un hombre hallado inconsciente en su casa, sin familiares cercanos presentes. Los paramédicos informaron que llevaba inactivo un tiempo indeterminado, lo que añadió incertidumbre al pronóstico. En urgencias, el tiempo es crucial, y la incertidumbre en los plazos complica la toma de decisiones. Sabía que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, un tiempo prolongado de inactividad sin circulación aumenta el riesgo de daño cerebral irreversible. Aún así, el equipo siguió adelante con determinación inquebrantable. Repasamos el protocolo de reanimación: 30 compresiones, 2 respiraciones, monitorización atenta para detectar cualquier retorno de la actividad eléctrica organizada. El desfibrilador estaba en espera, listo para activarse en caso de detectarse fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Pero el corazón de Mark se negaba obstinadamente a responder, y la línea plana persistía como un vacío inextinguible. La intensidad emocional en la sala era palpable. Aunque mantuvimos la compostura profesional, el peso de la situación nos agobiaba. Cada miembro del equipo era plenamente consciente de que no se trataba de una reanimación más, sino de una lucha contra un adversario silencioso y despiadado. La esperanza que inicialmente había surgido con la llegada de Mark comenzó a desvanecerse, reemplazada por la sombra creciente de la duda. Sin embargo, nadie flaqueó. En urgencias, la perseverancia es una forma de respeto por la vida misma. Me encontré reflexionando sobre el delicado equilibrio entre las directrices clínicas y el componente humano de la atención. Los protocolos proporcionan una hoja de ruta, pero los matices de cada caso exigen un juicio intuitivo. ¿Cuánto tiempo debemos continuar? ¿Cuándo se vuelve inútil la esperanza? Estas preguntas permanecen en el olvido, pero guían cada acción. En el caso de Mark, la duración desconocida del paro y la falta de respuesta a las intervenciones iniciales sugerían un pronóstico sombrío, pero la determinación del equipo se mantuvo firme. Durante la reanimación, mantuve una comunicación constante con las enfermeras y los terapeutas respiratorios, asegurándome de que cada tarea se ejecutara a la perfección. La sincronización necesaria durante la RCP es enorme. Incluso breves interrupciones pueden disminuir la eficacia de las compresiones torácicas y reducir la perfusión cerebral y cardíaca. El desgaste físico del equipo fue evidente, pero el compromiso nunca flaqueó. Este esfuerzo colectivo, una coreografía de urgencia y precisión, encarna la esencia de la medicina de emergencia. Mientras continuaba la reanimación, monitoreé atentamente el monitor cardíaco, buscando cualquier señal de cambio. La línea plana persistía, un duro recordatorio de la gravedad del estado de Mark. Sin embargo, bajo esta superficie desoladora, persistía una silenciosa esperanza, una esperanza que no nacía de la certeza, sino del incansable espíritu humano que nos impulsa a luchar contra lo imposible. El cuerpo de Mark yacía inmóvil, pero en medio de la vorágine de actividad que lo rodeaba, percibí la profunda vulnerabilidad de este hombre, una vida suspendida entre la existencia y el olvido. El distanciamiento clínico que se requiere en momentos como estos es un escudo, pero bajo él yace una corriente subyacente de empatía. Cada pulso que buscamos restaurar es un faro de humanidad, una oportunidad para reescribir una historia que parecía destinada a terminar prematuramente. Los minutos se alargaban, la sala se llenaba de una mezcla de tensión y silenciosa determinación. El equipo continuó el ciclo de compresiones, respiraciones y medicación, cada acción realizada con una concentración inquebrantable. El peso de lo desconocido nos oprimía, pero el ritmo de la reanimación persistía, testimonio de nuestra voluntad colectiva. En esos momentos, recordé la frágil frontera que pisamos como médicos de urgencias, la delgada línea que separa la vida de la muerte, la esperanza de la desesperación. Es una línea definida no solo por la ciencia y los protocolos, sino por la resiliencia del espíritu humano y el compromiso de quienes están a su lado, negándose a soltar. A medida que avanzaba la reanimación, permanecí alerta, lista para adaptarme a cualquier cambio, para captar cualquier fugaz señal de vida. El camino era incierto,
pero la determinación de nuestro equipo era inquebrantable. La lucha por Mark Reynolds había comenzado, y en esa lucha, asumimos la profunda responsabilidad que se nos confió: luchar contra el silencio y devolverle la vida a un corazón. Las maniobras de reanimación se intensificaron a medida que avanzábamos con todas las herramientas a nuestra disposición. La RCP era implacable, las compresiones se administraban con fuerza medida y ritmo preciso, asegurando que el oxígeno residual que quedaba en los pulmones de Mark pudiera circular a sus órganos vitales. La sala rebosaba de vida con la cadencia mecánica de las compresiones, el siseo del respirador y el flujo constante de órdenes que resonaban en las paredes estériles. Cada miembro del equipo estaba concentrado en su función. Su concentración era un testimonio de la gravedad de la situación. Los intentos de desfibrilación se prepararon meticulosamente. Aunque el ritmo inicial de Mark había sido asistolia, permanecimos atentos a cualquier transición a un ritmo desfibrilable, como fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, donde las descargas eléctricas podían restablecer la actividad cardíaca organizada. Las palas se cargaron varias veces, con las manos firmes en las fracciones de segundo antes de administrar la descarga destinada a restablecer el sistema eléctrico del corazón. Sin embargo, cada descarga se encontraba con la inflexible inexpresividad del monitor, una línea plana que se negaba a romperse. Se administraron medicamentos de emergencia a intervalos regulares. Se inyectó epinefrina, con sus propiedades vasoconstrictoras, para aumentar la presión de perfusión coronaria y cerebral. Se disponía de amiodarona, aunque su uso estaba condicionado a cambios de ritmo que, frustrantemente, nunca se materializaron. Se desplegó el arsenal farmacológico según los protocolos de soporte vital cardíaco avanzado, pero el corazón de Mark permanecía en silencio, un vacío desafiante ante nuestros esfuerzos. La intensidad física y emocional en la sala aumentó. Las enfermeras rotaban para sostener las extenuantes compresiones torácicas. Cada turno era una batalla contra la fatiga. El terapeuta respiratorio ajustaba la configuración del respirador, asegurando un suministro óptimo de oxígeno, mientras los farmacéuticos preparaban las siguientes dosis de medicación con sumo cuidado. La sinergia del equipo era palpable, una máquina perfectamente sincronizada operando bajo la inmensa presión de una vida que pendía de un hilo. A pesar de la precisión clínica, las corrientes emocionales subyacentes eran innegables. Estábamos librando una batalla perdida, y aún así, el instinto de perseverar nos impulsaba a seguir adelante. La línea entre la perseverancia y la futilidad se difuminaba a medida que transcurrían los minutos. Cada segundo que pasaba sin pulso agudizaba la desesperación, pero rendirse no era una opción. En medicina de urgencias, la negativa a rendirse es un credo inscrito en cada acción. Me encontraba oscilando entre el distanciamiento clínico y una esperanza más profunda y visceral. Los protocolos nos guiaban, pero bajo ellos yacía el deseo humano puro de presenciar lo imposible, ver un latido regresar donde no debería haber ninguno. La sala contuvo la respiración, esperando incluso la más mínima señal de vida. Y en esa espera, la tensión se volvió casi insoportable. El cuerpo de Mark estaba frío al tacto, su piel pálida y húmeda, pero las compresiones torácicas continuaban con inquebrantable vigor. Monitoreé atentamente el electrocardiograma, buscando cualquier indicio de actividad eléctrica, cualquier cosa que pudiera anunciar un cambio. El silencio en el monitor era ensordecedor, un marcado contraste con la frenética actividad de la reanimación. La ausencia de ritmo era un cruel recordatorio de la fragilidad de la vida y del estrecho margen por el que la muerte puede aferrarse. El desgaste emocional del equipo era evidente. Las miradas estaban cansadas, las voces mesuradas, pero con un tono de urgencia. A pesar de la creciente sensación de desesperanza, la profesionalidad nunca flaqueó. Estábamos unidos en un propósito, animados por la esperanza de que, bajo la desolación clínica, el corazón de Mark pudiera responder. La resiliencia del equipo médico reflejaba la misma resiliencia que buscábamos reavivar en nuestro paciente. En esos momentos, el tiempo parecía distorsionarse. Los minutos se convertían en horas. El ciclo incesante de compresiones y ventilaciones, medicamentos y desfibrilaciones se convirtió en un testimonio rítmico de la determinación humana. Sin embargo, los indicadores clínicos seguían siendo tercamente sombríos. La prolongada ausencia de circulación espontánea proyectaba una sombra sobre la habitación, amenazando con erosionar la determinación que nos había sostenido.
Recuerdo haber echado un vistazo rápido a los monitores que mostraban la saturación de oxígeno de Mark y los niveles de CO2 al final de la expiración. Estos valores ofrecen pistas cruciales durante la reanimación, reflejando la eficacia de la RCP y la posibilidad de restablecer la circulación espontánea. Desafortunadamente, estos parámetros permanecieron subóptimos, lo que reforzó la gravedad de su condición. A pesar de ello, el equipo siguió adelante, sin querer darse por vencido. Durante la reanimación, mantuve un registro mental de los medicamentos administrados, los minutos transcurridos y las intervenciones realizadas. Cada detalle importaba, cada acción, un posible punto de inflexión. Los protocolos permiten esfuerzos sostenidos, pero también nos advierten que debemos reconocer cuándo cesar los intentos para evitar prolongar el sufrimiento sin beneficio. Gestionar ese delicado equilibrio es uno de los aspectos más desafiantes de la medicina de urgencias. La sala estaba llena de una pregunta tácita: ¿cuánto tiempo continuar cuando el cuerpo resiste todos los esfuerzos? Las pautas proporcionan cierta estructura, pero cada caso es único, y la decisión de persistir o detener la reanimación nunca se toma a la ligera. Implica juicio clínico, consideraciones éticas y, a veces, una comprensión intuitiva del potencial de recuperación del paciente. A pesar de los indicadores clínicos y el sombrío pronóstico, percibí un cambio en el ambiente, no en el estado de Mark, sino en el equipo. Una determinación compartida y silenciosa se apoderó de nosotros, una voluntad colectiva de superar los límites de lo posible. El espíritu humano, tanto del paciente como del profesional, participaba en un diálogo silencioso, un diálogo de esperanza, resiliencia y la negativa a ceder. La intensidad emocional se correspondía con una precisión casi mecánica. Cada compresión, cada respiración, cada dosis de medicamento se administraba con una concentración inquebrantable. La sala vibraba con la energía del esfuerzo concentrado, un microcosmos de la batalla entre la vida y la muerte. Podía sentir el peso de cada latido que intentábamos restaurar, cada respiración que luchábamos por reavivar. A medida que la reanimación se prolongaba más allá de los plazos habituales, me di cuenta del desgaste físico del equipo. La fatiga se palpaba en los límites de la concentración, pero rotamos los roles sin problemas para mantener un rendimiento óptimo. El compromiso compartido con la supervivencia de Mark trascendió el agotamiento, subrayando la profunda dedicación de quienes están en primera línea de la atención de emergencias. En este crisol de crisis, me encontré reflexionando sobre la paradoja de la reanimación, la necesidad simultánea de una acción incansable y la aceptación aleccionadora de la mortalidad. Cada momento era una danza entre ciencia y humanidad, protocolo e intuición, esperanza y realismo. La complejidad de este equilibrio es lo que define la medicina de urgencias, y quedó al descubierto en cada segundo de la reanimación de Mark. A pesar de los incansables esfuerzos, el corazón de Mark permaneció en silencio, su cuerpo insensible a cada intervención. La prolongada ausencia de circulación espontánea era una dura realidad, pero la determinación del equipo no flaqueó. En esa sala, entre las máquinas y los medicamentos, presencié la voluntad inquebrantable de un grupo unido por un propósito y la profunda gravedad de su tarea. La reanimación continuó, testimonio de la intersección de la habilidad humana, la tecnología y la enigmática voluntad de sobrevivir. Cada acción era un hilo que se tejía en el tapiz de la atención, una narrativa de esperanza que se aferraba a los límites de la desesperación. Al frente de este esfuerzo, era plenamente consciente de que estábamos enfrascados en una profunda lucha, una que trascendía la medicina y tocaba la esencia misma de la vida. A medida que los incansables esfuerzos de reanimación se extendían más allá de lo que parecían todos los límites imaginables, comenzó a surgir un cambio sutil, uno tan leve que podría haber sido pasado por alto por un ojo inexperto, pero imposible de ignorar para mí. Tras lo que pareció una eternidad lidiando con el silencio de la línea plana de Mark, apareció un leve parpadeo en el monitor cardíaco, un punto apenas perceptible en medio del vacío inextinguible. Era el tipo de señal que podría confundirse con un artefacto, una señal eléctrica dispersa, pero algo en mi interior me instaba a observar más de cerca. El movimiento del equipo se detuvo momentáneamente cuando señalé una pausa en las compresiones para examinar el monitor. Ahí estaba de nuevo, un patrón de ondas tentativo e irregular que sugería que el corazón podría estar latiendo, tanteando el terreno tras una prolongada inactividad. No era un retorno total de la circulación espontánea, ni un ritmo estable, pero era un pulso de posibilidad. Esas tenues ondas bastaron para reavivar una cautelosa chispa de esperanza en la sala. En ese momento, tomé la decisión de perseverar más allá de los límites habituales.
de continuar con las medidas de reanimación agresivas a pesar del prolongado tiempo de inactividad. Fue una decisión fruto de un delicado equilibrio entre el juicio clínico, la experiencia y una sensación casi instintiva de que el cuerpo de Mark aún no se había rendido por completo. Los protocolos habituales ofrecen una guía, pero no pueden captar los matices de cada caso, especialmente cuando lo imposible parece estar al alcance. El equipo respondió con renovado vigor, y su fatiga se vio eclipsada momentáneamente por el atisbo de una posible recuperación. Las compresiones se reanudaron con la misma precisión, se prepararon los medicamentos de nuevo y el desfibrilador permaneció listo para su uso. El ambiente cambió, un optimismo cauteloso se abría paso entre la urgencia, una voluntad colectiva de superar los límites de lo que creíamos posible. Recuerdo la naturaleza surrealista de ese momento. La sala de urgencias, normalmente un lugar de absoluta concentración clínica, parecía contener la respiración junto a nosotros. El pitido de los monitores adquirió una nueva cadencia, una que insinuaba la tenaz persistencia de la vida. Era como si el corazón de Mark susurrara desde las profundidades del silencio, un murmullo frágil que exigía toda nuestra atención y esfuerzo. La incredulidad del equipo se vio atenuada por su profesionalismo, permanecieron vigilantes, conscientes de que la esperanza debe basarse en la realidad. Sin embargo, bajo su serenidad, percibí un asombro compartido ante la escena que se desarrollaba. Presenciar señales de vida después de un paro tan prolongado es inusual, casi milagroso, y desafía las mismas definiciones que tenemos sobre la muerte y la resurrección. Continuamos con la RCP de alta calidad, asegurándonos de que el suministro de oxígeno y la circulación se mantuvieran en el mejor estado posible. El ritmo constante del respirador proporcionó las respiraciones que Mark ya no podía realizar por sí solo. Las dosis de medicación se programaron meticulosamente, con epinefrina administrada para apoyar la actividad cardíaca y vasopresores listos para mantener la presión arterial. Todos los elementos del soporte vital cardíaco avanzado se desplegaron con un compromiso inquebrantable. Durante este tiempo, monitoreé los signos vitales de Mark con mucho cuidado. Las mediciones de CO2 al final de la expiración, que reflejan la eficacia de la RCP y predicen el retorno a la circulación espontánea, comenzaron a mostrar ligeras mejoras. Los niveles de saturación de oxígeno, aunque seguían bajos, aumentaron ligeramente. Estos sutiles cambios, aunque no definitivos, nos confirmaron que nuestros esfuerzos no habían sido en vano. La intensidad emocional en la sala se transformó. Lo que había sido una lucha sombría contra la inevitable pérdida se transformó en una esperanza tentativa, una creencia colectiva de que el corazón de Mark aún podría encontrar su ritmo. La energía del equipo se renovó, cada miembro sacó fuerzas de este frágil punto de inflexión. Podía verlo en sus ojos, el renacimiento de la determinación y la silenciosa alegría de presenciar una posibilidad médica desplegarse ante nosotros. Hice un esfuerzo consciente por comunicarme con claridad y calma, dirigiendo al equipo con renovada confianza y permaneciendo alerta ante cualquier signo de deterioro. El equilibrio entre la esperanza y la cautela era delicado. Nos preparamos para cualquier resultado, sabiendo que el camino hacia la recuperación podría estar plagado de complicaciones e incertidumbre. A medida que avanzábamos, la débil actividad cardíaca se volvía gradualmente más constante, aunque seguía inestable. Era un regreso lento y vacilante, un latido que luchaba por reafirmarse tras un largo silencio. El desfibrilador seguía listo, aunque el ritmo aún no había alcanzado el umbral de shock. Nos adentrábamos en territorio desconocido, guiados por la perspicacia clínica y un profundo respeto por la resiliencia del cuerpo humano. Aún desconocíamos la presencia de la familia de Mark, pero sentí su apoyo invisible mientras luchábamos por recuperar su vida. En momentos como estos, la conexión entre el paciente, la familia y el equipo médico es profunda, incluso estando físicamente ausentes. La esperanza que abrigábamos fue un faro no solo para Mark, sino también para quienes pronto estarían a su lado. En medio de este intenso esfuerzo, reflexioné sobre la delgada línea que, como médicos de urgencias, recorremos entre la vida y la muerte. Los protocolos, aunque esenciales, no abarcan todo el espectro de la variabilidad y la resiliencia humanas. Casos como el de Mark nos recuerdan que la medicina es tanto un arte como una ciencia, una disciplina que requiere flexibilidad, intuición y, sobre todo, esperanza. La inquebrantable dedicación del equipo subrayó la importancia de la perseverancia. Incluso cuando las señales de vida son tenues y fugaces,
La decisión de continuar puede marcar la diferencia entre una pérdida irreversible y la posibilidad de recuperación. Es una lección profundamente grabada en mi experiencia, que define mi forma de abordar cada reanimación. A medida que transcurrían los minutos, las sutiles señales de vida persistían, alimentando nuestra determinación. El corazón de Mark, antes silencioso, iniciaba una conversación tentativa con la supervivencia. La sala de urgencias, un lugar a menudo marcado por la irrevocabilidad, se convirtió en escenario de lo extraordinario, un testimonio de la naturaleza impredecible de la vida y del espíritu perdurable de la medicina. En ese momento, comprendí que nuestro papel va más allá de la intervención clínica. Abarca la valentía de la esperanza y la voluntad de seguir adelante con la vida incluso cuando las adversidades parecen insalvables. El débil latido del corazón de Mark fue un atisbo de posibilidad, un desafío a los límites de la ciencia médica y un llamado a seguir luchando con cada fibra de nuestro ser. Los minutos se convirtieron en horas a medida que la débil actividad cardíaca cobraba fuerza, un crescendo gradual en medio del silencio anterior. Entonces, casi imperceptiblemente al principio, Mark Reynolds comenzó a demostrar la tenaz fuerza de la vida. Los monitores que antes mostraban una línea plana e ininterrumpida ahora mostraban un ritmo irregular, frágil, pero inconfundiblemente suyo. La circulación espontánea estaba regresando. Fue un momento surrealista y profundamente esperanzador, como si el tiempo mismo dudara en comprender la importancia que se desplegaba ante nosotros. El cambio de las compresiones mecánicas al pulso de Mark fue sutil pero inconfundible. Observé atentamente cómo la onda de la línea arterial comenzaba a ascender, indicando que su corazón volvía a bombear sangre por su cuerpo. La palpable ausencia de pulso había dado paso a latidos débiles pero presentes, cada uno testimonio de una resiliencia que había desafiado las expectativas. La sala, antes cargada de tensión, ahora latía con un optimismo cauteloso. La respiración, sostenida durante mucho tiempo con ventilación mecánica, mostró gradualmente signos de esfuerzo espontáneo. El pecho de Mark, que había permanecido inmóvil bajo el ritmo constante del respirador, comenzó a subir y bajar con creciente autonomía. Fue un regreso lento y tentativo, pero marcó un paso crucial para recuperar el ritmo de la vida. Los parámetros del respirador se ajustaron en consecuencia, permitiéndole gradualmente asumir el control de su propia respiración. El ambiente en urgencias cambió palpablemente. Los compañeros intercambiaron miradas, un alivio atenuado por la gravedad de lo que les esperaba. Presenciar el regreso de un paciente tras una muerte clínica tiene un aire surrealista, un momento en el que la incredulidad y la esperanza coexisten en un frágil equilibrio. El agotamiento del equipo se olvidó por un momento, reemplazado por una sensación colectiva de asombro y un renovado propósito. A medida que los signos vitales de Mark se estabilizaban, la atención se centró en la estabilización inmediata. Se ajustaron cuidadosamente los líquidos intravenosos para mantener la presión arterial, mientras que los vasopresores se ajustaron para apoyar la función cardíaca. Se monitorizaron meticulosamente los niveles de electrolitos, el equilibrio ácido-base y la oxigenación, y se corrigieron según fuera necesario. La complejidad de esta fase subrayó la delicada naturaleza de la recuperación tras un paro cardíaco prolongado. El estado neurológico era de suma importancia. Las pupilas, una vez fijadas y dilatadas, se reevaluaban con frecuencia en busca de signos de actividad del tronco encefálico. Aunque Mark seguía sin responder, comenzaron a surgir reflejos sutiles, indicando una función neurológica que había sobrevivido al prolongado periodo de hipoperfusión. La incertidumbre era profunda, cada pequeña mejoría era un faro, cada falta de respuesta, motivo de cautelosa preocupación. Se decidió trasladar a Mark de inmediato a la unidad de cuidados intensivos para una monitorización estrecha y apoyo continuo. El equipo de la UCI, que incluía neurólogos, cardiólogos y especialistas en cuidados intensivos, se preparó para recibir a un paciente cuya experiencia había desafiado las expectativas. El traslado fue minucioso, enfatizando la gravedad de la condición de Mark y los frágiles avances logrados hasta el momento. El traslado de urgencias a la UCI fue una procesión silenciosa, con la urgencia habitual reemplazada por una solemnidad reverente. La vida que antes pendía de un hilo ahora latía con un vigor tentativo, impulsada por los esfuerzos coordinados de un equipo multidisciplinario. La transición no marcó un final, sino un nuevo capítulo en la lucha de Mark por la supervivencia. En la UCI, se esperaban sistemas avanzados de monitorización y soporte. Se inició una electroencefalografía, EEG, continua para evaluar la actividad cerebral,
mientras que se consideraron protocolos específicos de control de la temperatura para mitigar la lesión neurológica. La interacción entre la recuperación cardíaca y la preservación neurológica se convirtió en el enfoque central de la atención. Durante esta transición, la presencia de la familia de Mark permaneció desconocida, pero sentí su presencia imponente, una fuerza silenciosa entrelazada con los esfuerzos del equipo médico. La carga emocional de este momento trascendió los parámetros clínicos y afectó los profundos vínculos humanos que subyacen en cada vida que nos esforzamos por salvar. Al reflexionar sobre la atmósfera surrealista en la sala de urgencias durante la reanimación de Mark, recuerdo la mezcla de incredulidad y euforia que impregnaba el espacio. El aire parecía impregnado de un reconocimiento compartido de que habíamos presenciado algo extraordinario. No solo el regreso de los signos vitales, sino la recuperación de la vida misma de las garras de la muerte. Los esfuerzos inmediatos de estabilización fueron una carrera contrarreloj, un delicado equilibrio para apoyar los órganos debilitados y minimizar las lesiones. Cada intervención se calibraba con precisión, guiada por datos continuos y la experiencia colectiva del equipo. Fue un momento de convergencia entre la ciencia y el arte, donde la habilidad clínica se encontró con la naturaleza impredecible de la biología humana. El regreso gradual de Mark a la circulación y respiración espontáneas fue más que un hito clínico. Fue un testimonio de la resiliencia inherente al cuerpo y al espíritu humanos. El camino de la falta de vida a la vitalidad se desarrolló como una historia de esperanza, determinación y el extraordinario poder de la atención médica coordinada. Mientras Mark ingresaba en la UCI, la magnitud del momento me invadió. Habíamos cruzado un umbral que pocas veces se traspasa, un paciente resucitado, contra todo pronóstico. El camino por delante seguía siendo incierto, lleno de desafíos y preguntas, pero la victoria inicial era innegable. Este momento surrealista en urgencias, marcado por el regreso del corazón y la respiración de Mark, dejó una huella imborrable en mí y en todo el equipo médico. Fue un recordatorio de que, en el exigente mundo de la medicina de urgencias, los milagros, aunque poco frecuentes, son posibles. La línea entre la vida y la muerte, a menudo considerada absoluta, se reveló, en cambio, como un frágil continuo moldeado por la ciencia, la perseverancia y la indefinible voluntad humana de sobrevivir. En los momentos de tranquilidad tras la inesperada reanimación de Mark, el equipo médico se reunió para una conversación franca, un informe sobre la reanimación y una reflexión sobre las profundas implicaciones de su recuperación. La rareza de un resultado así proyectó una sombra de reflexión en la sala mientras lidiábamos con las dimensiones médicas, éticas y emocionales de lo ocurrido. El caso de Mark ya no era solo un desafío clínico. Se había convertido en un catalizador para una indagación más profunda sobre la frágil frontera entre la vida y la muerte. Comenzamos revisando los detalles de la reanimación, la duración prolongada, la ausencia de un retorno claro a la circulación espontánea durante un periodo prolongado y los signos eventuales, casi milagrosos, de actividad cardíaca que surgieron tras lo que normalmente se consideraría un esfuerzo inútil. Los mecanismos fisiológicos subyacentes a una reanimación tan tardía eran desconcertantes, lo que suscitó preguntas sobre los factores que podrían haber contribuido a la supervivencia de Mark. ¿Se debió a la calidad y el momento oportuno de la RCP, a la medicación administrada o quizás a una variabilidad individual en la tolerancia tisular a la hipoxia? Las respuestas eran difíciles de encontrar, pero el caso exigía que las consideráramos cuidadosamente. Las reflexiones del equipo se ampliaron rápidamente a las implicaciones más amplias para la medicina de urgencias. La supervivencia de Mark desafió las normas establecidas sobre la duración e intensidad de las maniobras de reanimación. Las guías clínicas suelen recomendar suspender los intentos tras un cierto tiempo sin retorno a la circulación espontánea, sopesando la probabilidad de una recuperación significativa frente a los riesgos de las intervenciones prolongadas. Sin embargo, el caso de Mark sugirió que estos límites temporales podrían no ser absolutos. Nos instó a reconsiderar cuánta esperanza depositamos en los pacientes que desafían los criterios pronósticos convencionales. Mientras hablábamos, la carga emocional de la situación se hizo cada vez más evidente. La reanimación suele ser una tarea de alto riesgo y mucha presión, pero también es profundamente humana, un momento en el que la ciencia se cruza con la esperanza, el miedo y la voluntad innata de sobrevivir. La incertidumbre en torno al desenlace de Mark puso de relieve el delicado equilibrio entre la intervención médica y la aceptación de la mortalidad. Recordamos que la muerte no siempre es un evento claro, sino un proceso con zonas grises que exigen tanto perspicacia clínica como juicio compasivo. Naturalmente, surgieron cuestiones éticas durante nuestra conversación.
¿Cuánto tiempo debe continuar la reanimación cuando las probabilidades de supervivencia parecen abrumadoramente en contra? ¿Qué criterios deben guiar las decisiones sobre la interrupción de los esfuerzos, especialmente cuando persisten leves signos de vida? La posibilidad de supervivencia debe sopesarse frente al riesgo de prolongar el sufrimiento o someter a los pacientes a procedimientos invasivos con pocas probabilidades de lograr una recuperación significativa. Estos dilemas subrayan la complejidad de la medicina de urgencias, donde las decisiones a menudo deben tomarse con rapidez ante la falta de información. El caso de Mark también nos impulsó a reflexionar sobre la calidad de vida del paciente tras la reanimación. La supervivencia por sí sola no es la única medida del éxito, los resultados neurológicos y la independencia funcional son cruciales. La posibilidad de una lesión cerebral grave tras un paro cardíaco prolongado atenúa la euforia inicial de la reanimación. Esta preocupante realidad requiere una comunicación transparente con las familias y un enfoque multidisciplinario para la atención por reanimación, que incluya neurólogos, especialistas en rehabilitación y equipos de cuidados paliativos. Las conversaciones del equipo inevitablemente abordaron el impacto psicológico que estos casos tienen en los profesionales médicos. La carga emocional que requieren las reanimaciones prolongadas puede ser inmensa, y la incertidumbre de los resultados aumenta la tensión. La experiencia de Mark subrayó la necesidad de sistemas de apoyo institucional para ayudar a los profesionales clínicos a procesar los complejos sentimientos que surgen, desde la esperanza y el triunfo hasta el duelo y la duda. Reconocer la humanidad tanto del paciente como del profesional es esencial para mantener la resiliencia en un campo tan exigente. Nuestras reflexiones también enfatizaron la importancia del trabajo en equipo y la colaboración. La reanimación exitosa de Mark fue el resultado de esfuerzos coordinados de múltiples disciplinas: paramédicos, enfermeras, terapeutas respiratorios, farmacéuticos, médicos, todos trabajando en sintonía con una dedicación inquebrantable. Esta sinergia es vital para afrontar el impredecible curso de los cuidados críticos y resalta el valor de la capacitación y la comunicación continuas. La rareza de la recuperación de Mark convirtió su caso en una poderosa lección. Nos retó a ser precavidos ante la complacencia y a abordar cada reanimación con rigor y apertura a lo inesperado. Incorporar las lecciones de estos casos en la capacitación y los protocolos puede mejorar la preparación, y potencialmente, los resultados para futuros pacientes. También reconocimos que el caso de Mark planteó preguntas más amplias sobre los límites de la intervención médica y la naturaleza evolutiva de la ciencia de la reanimación. Los avances en tecnología, farmacología y nuestra comprensión de la fisiología humana redefinen continuamente estos límites. La supervivencia de Mark fue un conmovedor recordatorio de que la medicina es un campo dinámico, donde las imposibilidades de ayer pueden convertirse en las realidades de hoy. Al sintetizar estas reflexiones, me di cuenta de la humildad que requiere la medicina de urgencias. A pesar de todos nuestros conocimientos y habilidades, persisten misterios inexplicables y resultados que sorprenden incluso a los médicos más experimentados. El caso de Mark fue un testimonio de la naturaleza impredecible de la vida y de la necesidad de indagación continua, adaptabilidad y compasión. Al concluir nuestras conversaciones, un sentimiento de solemne gratitud inundó la sala. Recordamos que cada paciente no solo representa un desafío médico, sino también una historia, una vida entrelazada con esperanzas, miedos y relaciones. La supervivencia de Mark fue un rayo de esperanza, pero también un llamado a abordar cada caso con empatía, respeto y compromiso con los más altos estándares de atención. En los días siguientes, estas reflexiones orientaron nuestro enfoque sobre la atención continua de Mark y moldearon las conversaciones con su familia. Nos esforzamos por encontrar un equilibrio entre realismo y esperanza, ofreciendo evaluaciones honestas y apoyando el profundo deseo humano de recuperación. Lidiar con este panorama emocional es uno de los aspectos más desafiantes de los cuidados críticos, y requiere sensibilidad y una comunicación clara. Finalmente, el caso de Mark se convirtió en algo más que un evento clínico. Se convirtió en un momento de humanidad compartida, un recordatorio de las profundas responsabilidades que tenemos como médicos. Nos retó a afrontar los límites de nuestro conocimiento, a aceptar la incertidumbre y a dar cabida a la esperanza incluso en los momentos más difíciles. Esta experiencia reforzó mi convicción de que la medicina de urgencias se centra tanto en el arte de curar como en la ciencia. Exige no solo pericia técnica, sino también la valentía de afrontar las grandes preguntas de la vida con humildad y gracia. La trayectoria de Mark iluminó estas verdades, dejando una huella imborrable en mi práctica y en mi perspectiva como médico comprometido con el delicado equilibrio entre la vida y la muerte.
En las semanas posteriores al traslado de Mark a la unidad de cuidados intensivos, la atención se centró en la supervivencia inmediata y el arduo e incierto camino de la recuperación. El milagro inicial de su retorno a la circulación espontánea dio paso al lento y minucioso proceso de rehabilitación neurológica y física, un camino marcado por el progreso gradual y la dedicación incansable de un equipo multidisciplinario. Ver a Mark transitar esta frágil etapa subrayó la complejidad de la atención tras un paro cardíaco y la profunda resiliencia del espíritu humano. Desde el principio, quedó claro que el estado neurológico de Mark requería una evaluación minuciosa y continua. Tras un paro cardíaco prolongado, el cerebro es particularmente vulnerable a las lesiones hipóxicas, y predecir la recuperación es incierto. Los neurólogos se convirtieron en parte integral de su atención, realizando evaluaciones frecuentes para evaluar su nivel de consciencia, sus respuestas reflejas y su potencial de mejora cognitiva significativa. Cada día se observaban cambios sutiles, ligeros movimientos oculares, mínimas respuestas a los estímulos, que indicaban una función cerebral preservada, lo que alimentaba un optimismo cauteloso en el equipo médico. Simultáneamente, el sistema cardiovascular de Mark requería una monitorización rigurosa. Los cardiólogos colaboraron estrechamente con especialistas en cuidados intensivos para optimizar su estado hemodinámico, abordar cualquier problema cardíaco subyacente y apoyar la recuperación gradual de la función cardíaca. Se realizaron ecocardiogramas y otros estudios de imagen con regularidad para evaluar la recuperación miocárdica y adaptar el tratamiento médico en consecuencia. Esta interacción entre la atención cardíaca y neurológica puso de relieve el complejo equilibrio necesario para promover la recuperación tras un evento tan catastrófico. Los especialistas en rehabilitación también fueron fundamentales en la trayectoria de Mark. Los fisioterapeutas comenzaron con movilizaciones suaves tan pronto como fue médicamente posible, trabajando para prevenir el desgaste muscular y la rigidez articular que suelen acompañar a la inmovilización prolongada. Los terapeutas ocupacionales evaluaron su capacidad para realizar las actividades cotidianas y desarrollaron estrategias para mejorar su independencia. Los logopedas participaron desde el principio para evaluar y brindar apoyo a cualquier dificultad para tragar o comunicarse. Este enfoque multidisciplinario tenía como objetivo no solo restaurar la función física, sino también reconstruir las bases para una vida plena. A lo largo de este proceso, la participación de la familia de Mark resultó invaluable. Aunque inicialmente estuvieron ausentes durante la emergencia, sus seres queridos pronto se convirtieron en una presencia constante a su lado, brindándole un apoyo emocional que trascendía las palabras. Su compromiso le brindó a Mark un apoyo vital de aliento y conexión, elementos esenciales en la recuperación de pacientes que superan una enfermedad crítica. La resiliencia de la familia reflejó la dedicación del equipo médico, creando una alianza centrada en la esperanza y la sanación. El propio Mark demostró una determinación notable. A pesar de los profundos desafíos que su condición le planteaba, se dedicó a las sesiones de terapia, respondiendo a los estímulos y recuperando gradualmente la fuerza. Su camino estuvo marcado por momentos de frustración y fatiga, pero también por destellos de comprensión y la voluntad innata de recuperar su vida. Ser testigo de su perseverancia fue un profundo recordatorio de la capacidad de recuperación que reside incluso en los pacientes más vulnerables. A medida que transcurrían las semanas, el equipo de atención se reunía periódicamente para revisar el progreso de Mark y ajustar los planes de tratamiento. Estas reuniones multidisciplinarias eran foros de colaboración, donde neurólogos, cardiólogos, intensivistas, terapeutas, enfermeras y trabajadores sociales compartían perspectivas y coordinaban objetivos. Este trabajo en equipo fue esencial para abordar las múltiples complejidades de la condición de Mark y sortear las incertidumbres que acompañaron su recuperación. Los desafíos eran formidables. El riesgo de complicaciones, como infecciones, lesión cerebral secundaria e inestabilidad cardíaca, era constante. La vigilancia y la adaptabilidad fueron fundamentales para que el equipo respondiera a las cambiantes necesidades clínicas. Sin embargo, en medio de estos desafíos, las mejoras graduales en la función neurológica y física de Mark le brindaron una gran motivación para perseverar. Durante este periodo, la comunicación con la familia de Mark fue una prioridad. Se mantuvieron conversaciones transparentes sobre el pronóstico, los posibles resultados y las opciones terapéuticas, con empatía y honestidad. Estas conversaciones reconocieron las incertidumbres inherentes a la recuperación tras un paro cardíaco, a la vez que enfatizaron el compromiso colectivo de apoyar el mejor pronóstico posible para Mark.
La complejidad emocional de estos diálogos subrayó la dimensión humana de la medicina de cuidados críticos. La integración de los principios de cuidados paliativos también cobró relevancia, garantizando que la comodidad y la dignidad de Mark siguieran siendo fundamentales en las decisiones sobre su atención. Este enfoque holístico abordó no solo los síntomas físicos, sino también las necesidades psicológicas y espirituales, reconociendo el profundo impacto de las enfermedades graves tanto en los pacientes como en sus familias. La mejora neurológica gradual de Mark estuvo acompañada de signos de recuperación cognitiva. Empezó a responder a señales verbales, a seguir movimientos con la vista y a mostrar comportamientos con propósito. Estos logros, aunque modestos, se celebraron como avances significativos. El equipo se mantuvo cautamente optimista, consciente de que la recuperación tras un paro cardíaco prolongado puede ser prolongada e impredecible. La rehabilitación física avanzó en paralelo. Mark progresó de ejercicios pasivos de rango de movimiento a la asistencia para sentarse y levantarse. Los terapeutas adaptaron las intervenciones a la evolución de sus capacidades, fomentando la fuerza, la coordinación y la resistencia. Estos esfuerzos buscaban restaurar la autonomía y facilitar su reincorporación a la vida diaria. También se abordaron los aspectos emocionales y psicológicos de la recuperación. Psicólogos y trabajadores sociales se involucraron para apoyar a Mark y a su familia a afrontar el trauma de una enfermedad grave y los desafíos de la rehabilitación. Se reconoció que la atención de salud mental es fundamental para la recuperación integral, ayudando a mitigar la ansiedad, la depresión y las dificultades de adaptación. A medida que la condición de Mark se estabilizaba, se desarrollaron planes para la transición de la UCI a un centro de rehabilitación especializado. Esta siguiente fase prometía terapia intensiva para maximizar la recuperación funcional y prepararlo para el alta. El continuo de atención ejemplificó la naturaleza integral de la medicina moderna, combinando la intervención aguda con el apoyo a largo plazo. A lo largo de este recorrido, me impresionó constantemente la interacción entre la ciencia médica, la resiliencia humana y la atención compasiva. El progreso lento pero constante de Mark representó el triunfo de la esperanza basada en la práctica basada en la evidencia. Su caso reforzó la importancia de la colaboración multidisciplinaria, los enfoques centrados en el paciente y el reconocimiento de que la recuperación va mucho más allá del momento de reanimación. Al reflexionar sobre el proceso de recuperación de Mark, recuerdo el gran privilegio que supone presenciar y participar en estos procesos. El camino desde la cercanía a la muerte hasta una vida renovada rara vez es lineal ni predecible, pero está marcado por momentos de gracia, determinación y esfuerzo colectivo. La historia de Mark sigue inspirándonos a mí y a mis colegas, reforzando nuestro compromiso de apoyar a los pacientes en los momentos más difíciles de sus vidas. Las lecciones aprendidas en la rehabilitación de Mark resuenan profundamente en las comunidades de urgencias y cuidados intensivos. Enfatizan que la supervivencia es solo el primer paso, el camino hacia la recuperación exige inversión sostenida, experiencia y empatía. La trayectoria de Mark es un testimonio del poder perdurable de la medicina y de la capacidad humana para superar la adversidad cuando se le brinda la oportunidad y el apoyo necesarios. El caso de Mark Reynolds se convirtió rápidamente en tema central de rondas médicas y conferencias dentro y fuera de nuestro hospital, sirviendo como una valiosa lección para profesionales clínicos de diversas disciplinas. La rareza de su supervivencia tras un paro cardíaco prolongado y largos esfuerzos de reanimación generó un intenso debate entre médicos, enfermeras, investigadores y residentes. Fue un ejemplo vívido que desafió los paradigmas existentes e inspiró un análisis más profundo de los factores que contribuyen a la supervivencia frente a adversidades aparentemente insuperables. Durante las rondas médicas semanales, se analizó minuciosamente la evolución clínica de Mark. Los neurólogos presentaron evaluaciones seriadas de su función cognitiva y motora. Los cardiólogos revisaron los hallazgos ecocardiográficos y la recuperación miocárdica, y los intensivistas detallaron las estrategias de cuidados críticos empleadas para estabilizarlo. Esta revisión colaborativa proporcionó una visión integral de su compleja trayectoria y destacó la importancia de los enfoques interdisciplinarios en el manejo de estos casos. Uno de los debates más interesantes se centró en los posibles factores que contribuyeron a la notable supervivencia de Mark. Surgieron varias hipótesis. La RCP ininterrumpida y de alta calidad administrada por el equipo de emergencias probablemente jugó un papel fundamental, asegurando la perfusión sostenida de los órganos críticos durante el paro cardíaco. Se analizaron minuciosamente el momento y la dosis de los medicamentos, incluida la epinefrina,
para determinar su posible impacto en el éxito de la reanimación. Además, la resiliencia fisiológica individual de Mark, posiblemente influenciada por factores genéticos o metabólicos, se consideró crucial para su capacidad de soportar la hipoxia prolongada. El caso también subrayó la importancia del reconocimiento temprano y el inicio rápido de las maniobras de reanimación. Aunque no se especificó el tiempo exacto de inactividad antes de la llegada al hospital, la rápida respuesta de los paramédicos y la eficiente transferencia de la atención al servicio de urgencias sentaron las bases para las intervenciones intensivas posteriores. Esta secuencia de atención coordinada, desde el ámbito prehospitalario hasta el hospitalario, ejemplificó el enfoque sistémico, crucial para optimizar los resultados en caso de paro cardíaco. La supervivencia de Mark desafió los protocolos establecidos que suelen recomendar la suspensión de las maniobras de reanimación tras un periodo definido sin retorno a la circulación espontánea. Su caso sugirió que el estricto cumplimiento de los plazos podría pasar por alto la posibilidad de una recuperación tardía e inesperada. Esta constatación provocó intensos debates en los comités de gobernanza clínica sobre la flexibilidad de las directrices y la necesidad de una toma de decisiones individualizada en reanimación. El caso también sirvió como catalizador para iniciativas de investigación destinadas a comprender mejor los umbrales fisiológicos de tolerancia orgánica a la isquemia y la hipoxia. Los investigadores exploraron biomarcadores que podrían predecir el potencial de recuperación y estudiaron los efectos de la reanimación prolongada en los resultados neurológicos. La experiencia de Mark se convirtió en un referente en estos esfuerzos, ilustrando la relevancia clínica de dichas investigaciones. Las sesiones educativas incorporaron el caso de Mark para reforzar los principios de la RCP de alta calidad, la importancia del trabajo en equipo durante la reanimación y las complejidades emocionales inherentes a estas situaciones. Se animó a los participantes a reflexionar sobre el delicado equilibrio entre la práctica basada en la evidencia y la naturaleza impredecible de la fisiología humana. La narración de la supervivencia de Mark enriqueció su comprensión tanto de la ciencia como del arte de la medicina de emergencia. Además de las discusiones clínicas, las consideraciones éticas fueron un tema recurrente en estos foros. La tensión entre prolongar la vida y garantizar su calidad tras la reanimación provocó un profundo debate. El caso de Mark puso de relieve la necesidad de una comunicación clara con las familias de los pacientes sobre el pronóstico, los posibles resultados y las incertidumbres. Subrayó el valor de la toma de decisiones compartida y de los marcos éticos para orientar la atención. La trayectoria de Mark también influyó en los debates sobre políticas de reanimación. La dirección del hospital revisó los protocolos para incorporar las lecciones aprendidas, priorizando la flexibilidad y la atención a las presentaciones atípicas. Se actualizaron los programas de capacitación para reforzar la importancia de la perseverancia, combinada con el criterio clínico. Estos cambios buscaban mejorar la atención centrada en el paciente y optimizar el uso de recursos. La comunidad médica en general también tomó nota. En congresos se presentaron presentaciones sobre el caso de Mark, lo que ilustró la evolución de la comprensión del manejo del paro cardíaco. Su historia fue citada en artículos de revistas que analizan la supervivencia tras una reanimación prolongada, lo que contribuyó a la creciente literatura que aboga por enfoques matizados sobre la duración y las técnicas de reanimación. Más allá del ámbito clínico y académico, el caso de Mark inspiró la reflexión entre los profesionales sanitarios sobre el impacto emocional de la reanimación. Esta experiencia puso de relieve la necesidad de sistemas de apoyo que aborden el agotamiento, la angustia moral y el impacto psicológico del manejo de pacientes críticos. Las instituciones comenzaron a priorizar las iniciativas de bienestar y las sesiones informativas para fomentar la resiliencia del personal. Al reflexionar sobre estas implicaciones más amplias, reconocí cómo la supervivencia de Mark trascendió al individuo y se convirtió en un símbolo de la posibilidad médica. Su caso nos impulsó a cuestionar las suposiciones, aceptar la incertidumbre y esforzarnos por mejorar continuamente nuestra práctica. Nos recordó que la medicina es un campo dinámico, moldeado tanto por los avances científicos como por las experiencias vividas de pacientes y profesionales sanitarios. El caso de Mark también reforzó la importancia de la esperanza en la atención clínica. Si bien se basa en la evidencia, la esperanza motiva la perseverancia y alimenta el compromiso de explorar todas las vías para la recuperación del paciente. Su inesperada supervivencia fue un testimonio de este espíritu, un faro que animó a los profesionales clínicos a mantenerse alertas, compasivos e innovadores. A medida que continuaban las conversaciones sobre el caso de Mark, se fomentó una cultura de investigación y colaboración dentro de nuestra institución.
Las lecciones aprendidas nos impulsaron a examinar nuestros protocolos, capacitación y sistemas de apoyo con renovado rigor. La historia de Mark se integró en la estructura de nuestra comunidad médica, moldeando nuestra forma de abordar la reanimación y los cuidados críticos. En definitiva, la supervivencia de Mark Reynolds nos retó a reconsiderar los límites de lo posible en la medicina de urgencias. Su caso ilustró la complejidad de la fisiología humana y el profundo impacto de una atención coordinada y compasiva. Sirvió como un poderoso recordatorio de que detrás de cada guía clínica se encuentra la impredecible realidad de cada paciente, y que a veces, contra todo pronóstico, la vida encuentra la manera de perseverar. El caso de Mark Reynolds me marcó profundamente, tanto a nivel profesional como personal. Como médico de urgencias, estoy capacitado para abordar cada reanimación con rigor clínico y desapego emocional, pero la experiencia de Mark desafió ese equilibrio. La experiencia transformó mi comprensión de la mortalidad, la resiliencia y la naturaleza impredecible de la supervivencia humana de maneras que no había previsto. A lo largo de la reanimación y la posterior recuperación, me vi lidiando con un espectro de emociones, desde la esperanza y la determinación hasta la duda y la vulnerabilidad. El estancamiento inicial y el prolongado silencio del corazón de Mark pusieron a prueba mi confianza en los protocolos establecidos. Sin embargo, presenciar esos débiles signos de vida emerger contra todo pronóstico reavivó un profundo sentido de propósito, y la creencia en los límites de la medicina. Este caso me obligó a afrontar las incertidumbres inherentes a la atención de urgencias. A pesar de los avances tecnológicos y del conocimiento, la frontera entre la vida y la muerte sigue siendo permeable y esquiva. La supervivencia de Mark fue un poderoso recordatorio de que la medicina no es una ciencia precisa, sino una disciplina en evolución que exige humildad y apertura a lo inesperado. La resonancia emocional de la historia de Mark trascendió el ámbito clínico. Me recordó las historias humanas detrás de cada emergencia, pacientes con familias, historias y esperanzas que trascienden la crisis inmediata. La responsabilidad que asumimos como médicos es inmensa, y casos como el de Mark subrayan la necesidad de empatía, además de experiencia. La experiencia de Mark también resaltó la importancia de la perseverancia. En la medicina de urgencias, es fácil perder la sensibilidad ante las frecuentes pérdidas que sufrimos. Sin embargo, su caso reafirmó que la persistencia, ante la incertidumbre y el agotamiento, puede dar resultados extraordinarios. Me enseñó que la esperanza no es ingenua, sino un componente vital de la sanación y la recuperación. La experiencia profundizó mi aprecio por el trabajo en equipo y la colaboración. La coordinación fluida entre paramédicos, enfermeras, terapeutas respiratorios, farmacéuticos y médicos fue fundamental para la supervivencia de Mark. Ser testigo de este esfuerzo colectivo reforzó mi creencia en el poder de la atención multidisciplinaria y la fuerza que se encuentra en el compromiso compartido. También me di cuenta del impacto emocional que estos casos tienen en el personal sanitario. La intensidad de las reanimaciones prolongadas, sumada a la imprevisibilidad de los resultados, puede provocar agotamiento y angustia moral. El caso de Mark me recordó la importancia del apoyo institucional, la comunicación abierta y el autocuidado para mantener la resiliencia de los equipos médicos. Al reflexionar sobre la recuperación de Mark, me inspiró su resiliencia y determinación. A pesar de la gravedad de su condición, participó activamente en la rehabilitación, personificando la capacidad humana de superar la adversidad. Su historia se convirtió en un rayo de esperanza, no solo para su familia, sino para todos los que atendemos a pacientes críticos. El caso también influyó en mi forma de abordar las conversaciones con las familias en momentos críticos. El pronóstico incierto de Mark y su mejora gradual subrayaron la necesidad de honestidad con compasión. Gestionar estos diálogos delicados requiere sensibilidad hacia el panorama emocional de los pacientes y sus seres queridos, fomentando la confianza y la toma de decisiones compartida. La supervivencia de Mark me retó a repensar los criterios con los que evaluamos el éxito en la medicina de urgencias. No se trata solo de la supervivencia inmediata, sino de la calidad y el significado de la vida después. Esta perspectiva fundamenta mi compromiso continuo con la atención holística que aborda las dimensiones físicas, neurológicas y psicosociales de la recuperación. Al compartir la historia de Mark con colegas y residentes, enfaticé las lecciones de humildad, esperanza y perseverancia. Su caso es un poderoso ejemplo de las complejidades e incertidumbres inherentes a la reanimación. Anima a los profesionales clínicos a equilibrar los protocolos basados en la evidencia con el criterio
individualizado y a permanecer abiertos a las extraordinarias posibilidades de la medicina. La experiencia también reforzó mi dedicación al avance de la ciencia de la reanimación y a la mejora de los resultados de los pacientes. El caso de Mark puso de manifiesto las lagunas en nuestra comprensión y la necesidad de seguir investigando para optimizar las técnicas de reanimación, la protección neurológica y los cuidados post-paro cardíaco. Esto avivó mi determinación de contribuir a este campo en constante evolución. En definitiva, la trayectoria de Mark transformó mi identidad profesional. Me recordó que la medicina es una actividad profundamente humana, marcada por triunfos e incertidumbres. Su historia me inculcó un renovado compromiso para abordar a cada paciente con rigor científico, humildad compasiva y una esperanza inquebrantable. En los momentos de tranquilidad y reflexión, a menudo vuelvo a esa sala de urgencias, la tensión, los esfuerzos incansables, el latido que regresa del silencio. El caso de Mark sigue siendo una piedra de toque, un recordatorio de por qué elegí esta profesión y del profundo impacto que podemos tener cuando vamos más allá de lo conocido. Su supervivencia no es solo un éxito clínico, sino una historia de resiliencia, colaboración y perseverancia. Nos desafía a aceptar lo desconocido, a perseverar ante la adversidad y a honrar con empatía y dedicación las vidas confiadas a nuestro cuidado. La historia de Mark me sigue inspirando a diario, moldeando mi práctica médica y mi vida. Es un testimonio de la naturaleza impredecible de la vida y de la extraordinaria capacidad del corazón, tanto literal como metafórica, para perseverar, sanar y triunfar. La historia de Mark Reynolds es un poderoso testimonio de los misterios que impregnan la medicina de urgencias, la frágil y a menudo elusiva frontera entre la vida y la muerte. Su camino desde la muerte clínica hasta la vida sostenida desafió las expectativas y los principios que rigen los protocolos de reanimación. Fue un vívido recordatorio de que, a pesar de los avances científicos y tecnológicos, la capacidad de resiliencia del cuerpo humano sigue siendo incompletamente comprendida y, a veces, asombrosa. Para mí, como médico de urgencias, el caso de Mark consolidó un compromiso inquebrantable con el avance de la reanimación. Subrayó la importancia de perfeccionar continuamente nuestras técnicas, protocolos y conocimientos para mejorar los resultados de los pacientes en los momentos más críticos. Las lecciones aprendidas de su supervivencia han fundamentado programas de formación, inspirado iniciativas de investigación y dado forma a las directrices clínicas dentro y fuera de nuestra institución. Sin embargo, más allá de las dimensiones técnicas y científicas, la historia de Mark trata fundamentalmente de esperanza. La esperanza que impulsa a los profesionales clínicos a perseverar ante las adversidades abrumadoras. La esperanza que sostiene a los pacientes y a sus familias durante las experiencias más desgarradoras. Y la esperanza que impulsa la búsqueda incansable de la sanación. Su caso encarna esta esperanza y sirve de guía para todos los que se enfrentan a los desafíos de vida o muerte, inherentes a la medicina de urgencias. En los años transcurridos desde la reanimación de Mark, he llevado su historia conmigo, compartiéndola con colegas, residentes y pacientes. Sirve como recordatorio de que la medicina se trata tanto de aceptar la incertidumbre como de aplicar el conocimiento establecido. Cada paciente es una historia única, capaz de sorprendernos, desafiarnos y enseñarnos cosas nuevas. La supervivencia de Mark también profundizó mi aprecio por la naturaleza colaborativa de la atención médica. El trabajo en equipo impecable entre paramédicos, enfermeras, terapeutas respiratorios, farmacéuticos, intensivistas y especialistas fue crucial para transformar un pronóstico desesperado en una historia de recuperación. Su dedicación y experiencia ejemplifican el esfuerzo colectivo necesario para superar los límites de lo posible para salvar vidas. La huella emocional del viaje de Mark también perdura. Reforzó la importancia de la atención compasiva, la comunicación clara y el apoyo emocional para los pacientes y sus familias que atraviesan las secuelas de una enfermedad grave. Subrayó la necesidad de que los profesionales de la salud cultiven la resiliencia y el autocuidado, reconociendo el profundo impacto que estos casos tienen en quienes los presencian. Mark falleció años después, y su vida fue un testimonio tanto de los triunfos como de las fragilidades de la existencia humana. Su caso sigue siendo un ejemplo contundente en cardiología y medicina de urgencias, que pone de relieve la complejidad del corazón y la necesidad de investigación continua. Las preguntas científicas que planteó su supervivencia siguen inspirando la investigación y la innovación. Al reflexionar sobre este viaje, recuerdo que cada latido del corazón lleva una historia, a veces predecible, otras veces una narrativa inexplicable.
La historia de Mark nos reta a ir más allá del conocimiento actual, a cuestionar las suposiciones y a permanecer alerta ante lo desconocido. Nos llama a honrar la resiliencia del espíritu humano y la profunda responsabilidad confiada a quienes nos acompañan. Al honrar la memoria de Mark, reafirmo mi dedicación a la búsqueda incansable del conocimiento, la atención compasiva a los pacientes y la esperanza que guía cada esfuerzo por recuperar la vida tras el abismo. Su historia perdura como un faro, inspirándonos a todos los que trabajamos en medicina de urgencias a esforzarnos por alcanzar la excelencia, a afrontar la incertidumbre con valentía y a nunca dejar de buscar respuestas en las sombras de las incógnitas de la medicina.